Hermanos y hermanas, feliz día miércoles de la octava de Pascua. Continuamos en este tiempo hermoso. Sabemos que tenemos al resucitado entre nosotros, a nuestro Señor Jesús. Las lecturas, ¿verdad?, que vamos a compartir hoy día nos hablan exactamente de esto, de cómo los apóstoles, después de la resurrección de nuestro Señor Jesús y después de que ellos, ¿verdad?, tienen la gracia de nuestro Señor Jesús y del Espíritu Santo, realizan tantas cosas en sus hechos que por pura misericordia de nuestro Señor Jesús, ellos llevan a cabo tantos milagros en el nombre de Él. Y como ellos tienen esa fe, esa confianza de que todo lo que dicen a las personas enfermas se lleva a cabo tal y como Jesús les había dicho. Yo les invito hoy día, mis hermanos, a que continuemos con esta felicidad, ¿verdad? En que tenemos a alguien que nos ha dicho que también nosotros seremos eternos, tendremos vida, gracia en Él, si es que nos mantenemos firmes, con mucha firmeza, con mucha fe, confianza, en que no vamos a quedar, ni hemos quedado decepcionados por el Señor. Eso es por lo que nosotros vivimos, porque tenemos la confianza, la fe de que un día nos vamos a reunir junto a Él. Y por eso, mis hermanos, es la invitación que Jesús nuestro Señor, a través de estas bellas lecturas, ¿verdad?, nos da el entendimiento de que vivamos firmes, ¿verdad?, que no caigamos en el pecado a cada que se nos da en gana, sino que nos mantengamos, ¿verdad?, en oración para que nuestro Señor Jesús, ¿verdad?, nos cuide, nos proteja y nos libere de todo ese mal que viene a nuestra mente, a nuestro corazón todos los días. Pidamos al Señor para que todo eso que se nos viene a la mente lo podamos rechazar. Todo eso que no es del Señor lo podamos hacer a un lado. Voy a comenzar, mis hermanos, con la primera lectura. Y como les digo, Hechos de los Apóstoles, estas bellas lecturas que a mí este libro me encanta, porque me doy cuenta que el Señor dejó un legado no solamente para los apóstoles, sino para todo aquel que crea con firmeza en el Señor y también poder realizar toda clase de milagros en su nombre, pero con fe, confiando en Él, en que todo se va a llevar a cabo. La primera lectura la vamos a encontrar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos del 1 al 10. Y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Pedro y Juan subieron al templo para la oración vespertina a eso de las 3 de la tarde. Había ahí un hombre lisiado de nacimiento, a quien diariamente llevaban y ponían ante la puerta llamada la Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Aquel hombre, al ver a Pedro y a Juan cuando iban a entrar, les pidió limosna, y Pedro y Juan fijaron en él los ojos, y Pedro le dijo: míranos. El hombre se quedó mirando en espera de que le dieran algo. Entonces Pedro le dijo: no tengo ni oro ni plata, pero te voy a dar lo que tengo. En el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y camina. Y tomándolo de la mano, lo incorporó. Al instante sus pies y sus tobillos adquirieron firmeza. De un salto se puso de pie, empezó a andar y entró con ellos al templo caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio caminando y alabar a Dios, y al darse cuenta de que era el mismo que pedía limosna sentado junto a la puerta hermosa del templo, quedaron llenos de miedo y no salían de su asombro por lo que había sucedido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muy bella lectura. Como les digo, mis hermanos, esa era la fe y la confianza que San Pedro y San Juan tenían en nuestro Señor Jesucristo. Ya en vida, cuando ellos caminaban con Jesús e iban de pueblo en pueblo, Jesús ya los había mandado una vez, cuando Jesús estuvo con ellos, a que fueran a hablarles de la buena nueva
a otros pueblos. Jesús los envió y ellos, con el solo hecho de mencionar el nombre de Jesús, muchas personas quedaban sanadas y muchos quedaban liberados de los malos espíritus que poseían ellos. Entonces, esa es la fe y la confianza que ellos adquirieron después de que nuestro Señor Jesús se fue a la derecha del Padre. Recibieron también la ayuda del Espíritu Santo, quien los inundó del Espíritu para que ellos anduvieran libremente enseñando a las personas. Y nosotros, mis hermanos, tenemos lo mismo que estos apóstoles. Tenemos también la ayuda de Dios para poder liberar a muchas personas de sus males. Pero como les digo, hermanos y hermanas, nosotros nos hace mucha falta la oración, nos hace falta el ayuno, la confianza en Dios, en que Él todo lo va a realizar. Esa era la confianza que ellos tenían y por eso hacían todo esto. Ellos iban a las 3 de la tarde a hacer su oración al templo, porque es, ¿verdad?, la hora que nuestro Señor Jesús, según ellos y según nosotros, todos como católicos creemos que es en el momento que nuestro Señor resucitó. Y por eso es que ellos hacían sus oraciones a esa hora e iban a darle gracias a Dios por todo lo recibido. Y nosotros, mis hermanos, tenemos que recordar también de hacer nuestra oración a esa hora. Casi la mayoría, yo les aseguro, que todos los que somos católicos se nos olvida que tenemos que hacer oración. Y recordarles también, mis hermanos, que Santa Faustina encargó nuestro Señor Jesús a través de una visión, y como ella, ¿verdad?, siendo una mujer de oración, también como los apóstoles, siendo una mujer que desde pequeñita, una niña que fue siempre llevada al templo, enseñada por sus padres, que aunque fueron muy pobres, fue una familia que no tuvo riquezas, vivieron entre las guerras, tenía fe. Esa muchachita tenía fe y creció con esa fe. Y como el Señor, ¿verdad?, por esa fe le dio la gracia, le dio las visiones, ¿verdad?, que ella llegó a tener. Es por eso, mis hermanos, porque se entregan en su totalidad a Dios. Y el Señor le reveló a Santa Faustina que se rezara la coronilla de nuestro Señor Jesucristo a las 3 de la tarde. Desde entonces, mis hermanos, es que a nuestro Señor Jesús se le celebra después de que Él, ¿verdad?, resucitó de entre los muertos. Una semana después se celebra la fiesta de nuestro Señor Jesucristo como la misericordia de nuestro Señor que tiene por todo el mundo. La gran misericordia de Dios, de nuestro Señor, para todo el mundo, para que nosotros, ¿verdad?, nos acordemos que por pura gracia de Él somos lo que somos y tenemos lo que tenemos. Y no olvidarnos de rezar. Es una hermosura, mis hermanos, ¿verdad?, que ojalá y todos, como católicos, a las 3 de la tarde pudiéramos hacer esa oración de la coronilla. Pero muchos que ni siquiera nos la sabemos. Ojalá y que todos, ¿verdad?, aprendiéramos estas oraciones y más que todo pedirle al Señor que nos dé la gracia para poder hacerlo. Porque pues desafortunadamente muchos tenemos nuestros empleos y pues por el empleo que tenemos no se nos permite o no podemos, ¿verdad?, a las 3 de la tarde hacerlo, pero sí podemos después o antes. No vamos a poner excusas para estas cosas, especialmente para la oración ante nuestro Señor Jesús. Y como les decía, mis hermanos, estos apóstoles y discípulos del Señor acogieron tanta fe, tuvieron tanta fe en Dios, que nunca pensaron en dejar al Señor a un lado. Ellos sabían que su caminar no iba a ser fácil, que en su caminar iban a tener muchos tropiezos, al igual que muchos de nosotros tenemos muchos tropiezos en la vida, pero no por eso vamos a dejarnos llevar por la maldad de este mundo. Vamos a caminar pidiéndole al Señor que nos fortalezca para llegar un día, mis hermanos, a encontrarnos con Él. Él nos enseñó y nos ha estado enseñando a través de las lecturas que Él está entre nosotros con vida y nos da de su fuerza, nos da de su fortaleza para continuar y ser personas de bien. Pero nosotros escogemos el mal
nosotros escogemos irnos por lados totalmente opuestos, ¿verdad? Y eso ante Dios no está bien. Este hombre que fue aliviado por los apóstoles le dio una gran alegría, mucho más alegría que si le hubieran dado unas cuantas monedas, porque él, al recibir monedas, pues iba obviamente a tener dinero, pero no iba a tener la felicidad completa. Este hombre recibió la felicidad completa al poder caminar firmemente, porque él no podía caminar. Él estaba allí en la puerta hermosa, como dice aquí en la lectura de Hechos de los Apóstoles. Ahí lo ponían para pedir limosna. Inclusive lo tenían que llevar porque no podía caminar por sí mismo. Y entonces llegan estos dos apóstoles. Cuando lo ven allí en esa puerta pidiendo limosna, ellos le dicen: no tenemos ni oro ni plata, pero lo que tenemos te lo damos. En el nombre de Jesucristo, levántate. Y en el nombre de Jesucristo se levanta. En el nombre de Jesucristo, él puede ya caminar y alabarle. Eso es lo que hizo este hombre: alabar al Señor con alegría, con felicidad, porque ya podía caminar, porque ya podía hacer las cosas que anteriormente no podía hacer. Hermanos, ¿cuántos en este tiempo, verdad, miramos por ahí en las calles que tienen sus pies, tienen sus brazos, pueden hacerlo todavía todo, pero no le echan ganas en el Señor para poder encontrarse un empleo? En realidad, mis hermanos, muchas veces también nosotros sabemos juzgar a las personas. No sabemos en realidad por qué ellos se encuentran ahí. No sabemos por qué en realidad tal vez sí ellos necesitan dinero para poder alimentarse, pero muchos desafortunadamente lo usan para el alcohol o para las drogas. Y hagan de cuenta que nosotros con nuestro dinero les estamos aumentando su vicio. Nosotros tampoco no podemos saber si en realidad para ello quieren este dinero. Pero nosotros, hermanos, tenemos que ayudarles, sea como sea. Si no tenemos o no queremos darles dinero, pues comprémosles algo de comida, que en realidad siempre lo van a rechazar. Yo he escuchado a hombres y mujeres que prefieren el dinero en vez de que les ofrezcas algo de comer. Les ofreces algo de comer y la comida la tienen ahí en un lado, ni siquiera se la comen, porque ellos lo que quieren es dinero para comprar su alcohol o para comprar drogas. Pero, como les digo, mis hermanos, nosotros no somos nadie para juzgar a las personas. Jesús es el que sabe, y si Él nos pone en la mente que les demos algo para que se alimenten, hagámoslo, porque Dios mismo, mis hermanos, nos da a nosotros a manos llenas. Nosotros tal vez acabamos de comer o tal vez vamos a ir a alimentarnos, y en el momento en que nos vamos a alimentar, recordamos que hay muchas personas que están necesitadas de comida, que están necesitadas de un empleo, que están necesitadas de ropa, de calzado, de tantas cosas, y nosotros a alimentarnos a gusto. Pues no, tampoco no se escucha muy bien. ¿A poco no nos da tristeza al ver tantas personas por allí en las calles? Y ojalá y nosotros, ¿verdad?, con nuestras oraciones, haciéndolas con el corazón abierto ante nuestro Señor, pidiéndole por todos estos que se encuentran por allí, ¿verdad?, pidiendo dinero, pidiendo limosna, pedirle al Señor para que les abra su mente, para que les abra su corazón y puedan levantarse en el nombre del Señor y poderse encontrar un empleo. Qué hermoso es tener un empleo y poder nosotros traer el dinero diario a nuestros hogares para poder alimentar a nuestra familia y para poder pagar nuestras cuentas. Es lo mejor que nosotros podemos hacer con un empleo. Y cuando no tenemos empleo nos desesperamos. Al menos este servidor, ¿verdad? Nos desesperamos porque no tenemos con qué llevar la comida a nuestros hogares o con qué pagar nuestras cuentas. Sabemos que es necesario, especialmente en los países donde tenemos que pagar renta, donde tenemos que pagar para la comida, donde tenemos que pagar para la escuela de los hijos, para cualquier cosa tenemos que pagar y tenemos que tener un empleo.
pero a la vez, les digo mis hermanos, es hermoso tener un empleo. Y todo es gracias a Dios, gracias al Señor que nos lo da todo. Y Él nos da mucha sabiduría, mis hermanos, nos da el entendimiento y nos da el modo para que nosotros continuemos siguiendo sus pasos. Pero no nos olvidemos, muy en especial, como les digo, de hacer nuestras oraciones. Obviamente que, como les digo, es más mejor si nosotros podemos o tenemos el hábito de hacer esta oración a las 3 de la tarde, ¿verdad? Como lo hacían los apóstoles, como Santa Faustina fue llamada por Jesús para que hiciéramos esta oración. También podemos lograrlo, mis hermanos, pedirle al Señor que Él nos ayude, que Él nos dé el deseo de hacerlo, ¿verdad? Porque todo esto, mis hermanos, para nosotros, para nuestra mente, para nuestra persona, nos abre el corazón para amarle más al Señor cada día. Así como todas estas personas tenían el deseo de conocer a Dios, la realidad que cuando lo llegaban a conocer, ¿qué es lo que sucedió con este lisiado? Él alabó a Dios con todo el corazón, lo alabó porque ya no tenía sus pies enfermos, sino que él se levantó con fuerzas alabando al Señor. Esa es la gracia de Dios, mis hermanos, que cuando tú le llegas a reconocer que por pura gracia de Él tú fuiste sanado, nosotros nos sentimos con felicidad, con paz. Y cada que tengamos un enfermo de cualquier enfermedad en nuestros hogares, pidamos a Dios con todo el corazón, pidámosle para que nuestra familia, nuestros conocidos, ¿verdad?, que conocemos por ahí, queden sanos también. Esa es la fe que nosotros debemos de tener en el Señor, de que Él todo lo hace. Pero siempre orar al Señor con fe, pedirle por nuestros enfermos, porque ellos necesitan de la oración. Si ellos no pueden orar, nosotros sí podemos orar, pero abrirle el corazón al Señor, para que aquella persona por la cual estamos pidiéndole al Señor sea sanada, sea curada totalmente de su enfermedad. Y con esa felicidad y esa paz el Señor nos va a ayudar, porque sabemos que no estamos solos y Él nos escucha siempre que le hablamos al corazón. Cuando nosotros hablamos solamente por hablar, eso no sirve de nada. Les aseguro que sí, el Señor escucha las oraciones, pero conoce nuestro corazón, conoce y sabe que nuestra oración está siendo solamente para que la gente nos vea, para que la gente sepa que estamos orando. No, eso no sirve de nada. Hay que abrirle el corazón al Señor, para que así todo lo que le pidamos en la oración se lleve a cabo. Ahora, mis hermanos, les voy a compartir el Santo Evangelio, pero antes de eso vamos a leer la secuencia, y dice así: ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua, Cordero sin pecado, que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudario y mortaja. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Vengan a Galilea, allí el Señor aguarda. Allí verán los suyos la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Bendito y alabado sea, Señor. Y el Santo Evangelio lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 35. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén,
y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos, pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando y tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofas, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel, y sin embargo, han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de las Escrituras que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le apareció a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cuántas veces nosotros también, al igual que estos discípulos que caminaron con Jesús, estamos cegados, estamos tapados de los ojos, del entendimiento? Estos hombres caminaron con Jesús por muy buen rato, ¿verdad? Hasta llegar hasta el pueblito este que se llamaba Emaús, que dice aquí la lectura del Santo Evangelio, que estos hombres, ¿verdad?, cuando iban de camino, Jerusalén estaba a Emaús, a unos 11 kilómetros. Pues sí está un poco lejos, ¿verdad? Casi como, bueno, no les voy a decir porque la realidad, tal vez muchos de los que nos escuchan no conocen la ciudad donde nosotros vivimos. Muchos sí las conocen, pero de nada me serviría a mí decirles cuánta distancia está más o menos de aquí, de donde yo vivo, a mi trabajo, ¿verdad? Que serían más o menos esos 11 kilómetros. Pero, ¿qué es lo que quiero decir con esto, mis hermanos? Que tanto trayecto en el que ellos iban caminando y no reconocieron a Jesús. Y eran cosas, mis hermanos, que en realidad no estaba muy permitido. Muchas veces nosotros vamos caminando en esta vida tan preocupados como ellos iban también preocupados e iban decepcionados porque pues no vieron al Señor como lo habían visto estas mujeres. Ellos estaban
pues perdidos en este mundo, diciendo entre sí, pues el Señor murió, ya no tenemos ese rey que venía a salvarnos de todo lo que nos está pasando aquí en estas ciudades. Pero en la realidad Jesús les dice, ¿verdad? Y les da a entender que Él está vivo, pero sin reconocerlo todavía, sino hasta el momento en que ellos entran a la casa, que el Señor entra con ellos también. Y lo reconocieron hasta que Jesús partió el pan, porque esa costumbre tenía el Señor, de hacer oración, de pedir a Dios, dar gracias por el pan de cada día, y entonces comenzaban a comer. Y entonces fue cuando lo reconocieron. Y eso mismo, mis hermanos, debemos hacer nosotros cuando vamos a comenzar a comer. No comenzar a comer como los animales, porque no somos animales. Primeramente tenemos que dar gracias a Dios por ese alimento que nos da, por eso que Él provee en nuestra mesa. Él lo enseñó para que nosotros lo hagamos, para que nosotros no dejemos de dar gracias a Dios por lo recibido, por lo que nos da cada día. Eso es lo que tenemos que hacer diariamente antes de comenzar a comer, porque es una bendición que el Señor nos dé comida, es una bendición que el Señor nos dé un empleo, que nos dé todo para proveerlo. Entonces, hermanos y hermanas, Jesús nos enseña, ¿verdad?, a través de estas bellas lecturas, cómo deben de hacerse las cosas. Estos hombres que, como les digo, iban con Él, no le reconocieron, pero ya cuando le reconocieron, cuando partió el pan, quisieron volverlo a ver, pero ya no lo vieron. El Señor se les desapareció, pero más tarde van a volver a verlo, junto con los apóstoles. Hermanos, esa es la felicidad que nosotros debemos sentir por Jesús nuestro Señor y por nosotros mismos, porque nos enseñó que hay una vida nueva, que hay una vida que nosotros vamos a tener eternamente. Todo aquel, mis hermanos, que se mantenga firme, como les he estado diciendo, si nos mantenemos firmes en el Señor, vamos a recibir esa gloria. Es difícil vivir firmes en esta vida, es difícil no caer en el pecado, pero sí podemos lograrlo. Aquí hagan de cuenta, mis hermanos, piensen un instante, pensemos en que nos encontramos ya desde aquí, desde la tierra, en un purgatorio, que estamos limpiándonos de nuestros males, para así no caer en la maldad, para así no caer en todo aquello que nos acecha cada día el demonio, porque nos está acechando en cada cosa que nosotros hacemos. Cuando pensamos en no llevar a cabo aquello, el demonio nos está induciendo para que lo llevemos a cabo. Pero si nosotros nos mantenemos con firmeza, no vamos a llevarlo a cabo. Siempre pensando en el Señor, siempre pensando en que si Él resucitó, nosotros también podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque el Señor nos lo enseñó, porque el Señor nos dice: yo estoy vivo y estoy entre ustedes. Fíjense, en todo este camino, todo este trayecto, el Señor les fue enseñando a estos dos discípulos, ¿verdad?, que todas las escrituras se referían a Él, y se las fue explicando desde Moisés hasta los profetas. Moisés siempre anunció a nuestro Señor, siempre les dijo que habría uno que les iba a enseñar el camino, que Él no nos iba a hacer que nos perdiéramos, Él iba a ser nuestro Salvador del mundo. Entonces, si desde Moisés fue anunciado el Señor, y si desde Moisés se los fue enseñando a estos discípulos y a los apóstoles y a todo aquel que cuando Jesús estuvo entre ellos les enseñaba las escrituras, cuando Jesús iba a las sinagogas, Él tomaba los rollos, las lecturas tan hermosas que les enseñaba, ¿verdad?, y les decía que todo lo que estaba escrito allí se refería a Él. Pero muchos no entendieron, muchos se cerraron, que incluso lo dijeron como si Él era un blasfemo, que era un hombre que cómo se podría proclamar como Dios, cuando en realidad era un hombre cualquiera como ellos. Entonces por eso no lo pudieron ver, por eso siempre lo odiaron, lo repudiaron y al final lo crucificaron. Y estos
que cuando después los apóstoles anduvieron enseñando, anduvieron en los caminos diciendo que el Señor había resucitado, que el Señor estaba entre ellos, estos judíos, ¿verdad?, que estaban encargados de las sinagogas, encargados de enseñar las escrituras, ellos se taparon totalmente y no creyeron en la resurrección de nuestro Señor. Se cerraron, como muchos de nosotros lo hacemos. Muchas personas que cuando todavía no conocemos al Señor, se nos hace dudoso todo esto. Pero cuando ya reconocemos, realmente nos introducimos en su amor. ¿Cuántas personas hoy en la actualidad, cuando tú les hablas del Señor, cuando les hablas de la resurrección, no creen? Se tapan, están cerrados. Muchas personas que sí te escuchan, mucha gente que sí está interesada, se interesa por las cosas de Dios y te preguntan, oye, ¿y esto? ¿Y cómo es que sucedió? ¿Y cómo el Señor fue resucitado? Te comienzan a preguntar, mis hermanos, porque se interesan. Pero aquellas personas que no se interesan te juzgan a loco, ¿verdad? Más bien, lo único que ellos quieren de ti es que desaparezcas. Pero, mis hermanos, no nos vamos a callar a lo mismo que estos apóstoles y discípulos del Señor no se callaron, sino que continuaron enseñando la palabra de Dios. Ellos tuvieron esa fe, esa confianza, ese deseo de que hubiera personas que conocieran al Señor. Este lisiado del cual nos hablaba la primera lectura, ¿verdad? Este hombre alabó al Señor. Es lo mismo que nosotros tenemos que hacer, alabarle al Señor por todo lo que ha hecho en nuestra vida. Y las alabanzas que nosotros hacemos son nuestras oraciones, son nuestros deseos de que otros conozcan al Señor, de que otros le reconozcan como su Salvador. Eso es una alabanza al Señor. No solamente llegar y cantando y brincando, no. Nuestras alabanzas son el amarle todos los días de la vida y acordarnos desde el momento en que nos levantamos, darle gracias. Esa es una alabanza, ¿verdad? No solamente ir gritando y bailando, cantando, no. También las alabanzas son esas que yo les digo. En aquel entonces, los apóstoles, mismo Jesús, sus oraciones eran los salmos del rey David, ¿verdad? Ellos hacían sus oraciones comenzando con los salmos. Los salmos también para nosotros son hermosos y es una forma de comenzar nuestra oración leyendo un salmo. Son bellas oraciones, mis hermanos, que nosotros podemos llevar a cabo durante el día. No es necesario, ¿verdad?, que todo el tiempo salga de nuestra mente lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que decir. También los libros nos enseñan cómo comenzar nuestra oración. Pero si nunca leemos, si nunca abrimos un libro que nos enseñe la gracia de Dios o cómo comenzar nuestras oraciones, pues ¿cómo vamos a hacerlo si no sabemos nada? Es importante, mis hermanos, que cada día que conocemos al Señor, nos interesemos más por Él, porque Él va a ser nuestro Salvador al final de nuestros días aquí en la tierra. Cuando ya no nos encontremos aquí, Él va a ser el que nos va a salvar de todos nuestros males. Él es el que nos va a recibir allá en su reino. Por eso es necesario que continuemos fortalecidos en el amor de Dios. Si nosotros nos alejamos, Él también se va a alejar. No queremos eso para nosotros. Queremos lo mejor para nuestra vida. Y la vida que vamos a recibir en un futuro va a ser hermosa, va a ser algo grandioso, no va a ser cualquier cosa. Y todas las escrituras, mis hermanos, del Nuevo Testamento nos enseña eso, que todo aquel que ame a Dios y le busque en todo momento va a recibirle. Y eso es lo que nosotros queremos recibir, y eso es por lo que nosotros luchamos todos los días. Luchamos contra el demonio porque es el que nos induce a hacer el mal. Entonces, fortalezcámonos pues en la oración, al igual que todos estos hombres, discípulos del Señor y apóstoles que llevaron a cabo el mandato del Señor. También nosotros podemos llevar a cabo todo esto, pero con la gracia de Dios. Ahora vamos a hacer una oración, vamos a dar gracias al Señor.
por todas sus bendiciones que hemos recibido hasta el día de hoy. Y el Salmo es el número 104 y dice así: Cantemos al Señor con alegría, aleluya. Aclamen al Señor y denle gracias. Relaten sus prodigios a los pueblos. Entonen en su honor himnos y cantos. Celebren sus portentos. Cantemos al Señor con alegría, aleluya. Del nombre del Señor enorgullézcanse y siéntanse feliz el que lo busca. Recurran al Señor y a su poder, y a su presencia acudan. Cantemos al Señor con alegría, aleluya. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto. Escuchen, el Señor es nuestro Dios, y gobierna la tierra y sus decretos. Cantemos al Señor con alegría, aleluya. Ni aunque transcurran 1000 generaciones, se olvidará el Señor de sus promesas, de la alianza pactada con Abraham, del juramento a Isaac que un día le hiciera. Cantemos al Señor con alegría. Cantemos al Señor con alegría. Bendito y alabado sea, Señor. Todas estas promesas que hiciste a nuestro padre Abraham, sabemos que se han cumplido con nuestro Señor y con todos nosotros. Que ojalá todo aquel que escucha, todo aquel que le busca al Señor, se entregue en su totalidad, se entregue con el corazón, que le busque todos los días de su vida. Que esos son nuestros mejores deseos para que todo lo que nosotros hagamos seamos fortalecidos con la ayuda de Dios. Que cada cosa que nosotros pidamos en nuestras oraciones, nuestro Señor nos escuche, nuestro Señor nos dé la gracia, nuestro Señor nos dé el deseo de continuar haciéndolo, porque solamente con Él lo tenemos todo, lo conseguimos todo y nada nos falla. Bendito y alabado sea, Señor Jesús. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad y por darnos en nuestros días lo que necesitamos. Bendito y alabado seas. Espíritu Santo, sigue caminando con nosotros, sigue dándonos esa gracia y que reconozcamos al Señor al instante, que cada que nosotros veamos una necesidad, veamos al Señor en esa necesidad. Que tú nos abras la mente, Espíritu bendito, para no fallarle al Señor. Que no pasemos de largo ante una necesidad, especialmente cuando alguien pide con todo el corazón al Señor en su oración y nosotros pasamos entre ellos. No pasemos de largo, sino que ayudemos con lo que podamos. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo. Gracias por continuar con nosotros y por darnos la sabiduría y abrirnos la mente en todas nuestras necesidades. Mamita María, te doy gracias también por ese sí que diste al Señor, por ese sí de traer a Jesús nuestro Señor en tu vientre, por habernoslo traído a este mundo, para que nos enseñara todas las buenas nuevas que nosotros conocemos hoy en la actualidad. Madre del Cielo, te pido en esta intención, Mamita del Cielo, que hables a Jesús para que estas guerras se acaben, para que estas guerras se terminen en su totalidad. Que tú sabes que todo esto, Mamita del Cielo, está destruyendo no solamente a muchas familias, sino a nosotros mismos acá, donde nos encontramos, de falta de tantas cosas, para que ellos se den cuenta que el daño que están causando no es solamente a una ciudad, sino al mundo entero. Gracias, Madre del Cielo, por escucharnos. Gracias por ser nuestra abogada ante Jesús y por llevarle todo lo que nosotros te pedimos. Y por todo esto le doy gracias al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Nos despedimos con esa bella oración que mismo Jesús nos enseñó diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, muchísimas gracias por acompañarme en este día miércoles, en este compartimiento, que ojalá y atendamos estos mensajes, que ojalá nos demos cuenta que con la ayuda de Dios, con nuestras oraciones, todo lo que le pidamos al Señor se cumplirá, pero hay que tener fe, la confianza en Él, así como la tuvieron los apóstoles, y que no estemos cegados como estos discípulos que iban a Emaús, que no nos ceguemos, sino que más bien, ¿verdad?, reconozcamos prontamente al Señor, que nuestras oraciones nos ayuden en todo ello, y que nuestras oraciones sean elevadas hacia Él, para que todo lo que le pedimos y le exponemos en nuestra oración se lleve a cabo. Ojalá y no dejemos de orar y no dejemos de buscar a Dios en todo lo que le exponemos. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día miércoles en compañía de sus familiares. Bendiciones.